Bueno, buenas noches, bienvenidos a otro video más. Mi nombre es Iván Rodrigo Baeza Arias, soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Este video es relacionado a la materia de lenguaje e interfaz que llevo con el profesor Antonio Prego Clemente en un horario de 2 a 3 de la tarde y el día de hoy vamos a hablar sobre los registros en Assembler. Bueno, antes de entrar a lo que son registros como hay que hablar de este término, bits o bytes. Este es un término que normalmente vamos a ver en lo que es Assembler, en el lenguaje Assembler. Primero que nada, pues tenemos que saber que 8 bits es igual a un byte y que un bit es igual a uno o 0, o sea, a un número binario. Aquí como ejemplos, pues tenemos que 8 bits son iguales a 8 a una secuencia de 8 números binarios, por ejemplo. Aquí lo tenemos 1100 1100. Entonces, un byte va a ser igual a esto mismo, porque pues estamos viendo que 8 bits es igual a un byte. Bueno, también tenemos lo que son los tamaños de registros. Tenemos aquí 8 bytes, que es igual a un byte, 16 bits, que son igual a 2 bytes, y 32 bits, que son igual a 4 bytes. ¿Qué es esto? Bueno, esto es más que nada el máximo que puede alcanzar estos 8 bits. Por ejemplo, 8 bits, el máximo son 255 decimales. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros al momento de meter registros, no podemos pasarnos de esos 255, porque si usamos 256 o 260 nos va a mandar un error. Lo mismo con los 16 bits y los 32 bits. Aquí en el caso de 16 bits su máximo es de 65.535 y en el caso de 32 es de 4.294.967.295. Y bueno, también tenemos que conocer que tenemos dos tipos de registros, el de multipropósito y el de propósito especial. Bueno, ahora sí entrando al tema de registros, pues con lo que debemos de es con la división de registros. Como podemos ver de este lado, tenemos cuatro, cuatro letras que si vemos se repite mucho la A. En este caso vamos a decir que nuestro registro lleva por nombre A. Porque aquí tenemos AX de 32, AX de 16, AH de 8 bits y AL de 8 igual. Como podemos ver, tenemos dos que se repiten. ¿Qué significan estas letras? Bueno, la L significa low y la H significa high. En este caso, pues los tenemos aquí representados en este esquema. De este lado, pues tenemos low y high. Ambos, pues forman o tienen su división de 8 bits. Pero el momento de juntarlos se formaría AX, porque 8 más 8 bits formarían los 16 bits que requiere AX. En este caso, si nosotros modificamos AX, tanto AL, bueno, si modificamos AH o AL, AX se nos va a cambiar de igual forma. Igual de este lado, pues tenemos lo que es eh, EAX, que es de 32 bits. Como podemos ver, abarca esta parte de 16 bits, pero le hacen falta otros 16. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues entra AX, que son los otros 16 bits que les hacen falta. Igual debemos de saber que los registros tienen registros inmersos, por eso está dividido así entre EAX, AX, AH y AL, porque si, pues como ya expliqué, AH y AL están dentro de AX y dentro de EAX está inmerso AX. Igual depende con hay que tener cuidado. Aquí tenemos las limitantes de los bits que pueden tener, porque si nos excedemos, pues como ya comenté, puede marcar algún error. Entonces debemos de ser siempre precavidos porque esta es la forma en la que trabaja Assembler con los registros o los datos que nosotros vamos a estar utilizando. Bueno, continuando, eh, aquí tenemos que cuando nosotros utilizamos registros y queremos utilizar operaciones, no
en todo momento se nos va a poder ejecutar o validar. ¿Por qué? Porque los bits, ya sea por una limitante de números binarios, tienen que sumarse entre ellos mismos. Por ejemplo, aquí tenemos 8 y 8 bits, se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque pues, son iguales. 16 más 16, lo mismo, se ejecuta. 32 y 32 igual. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos sumar 16 y 8? Nos va a marcar un error. Lo mismo que 32 y 8 o 32 y 16. Aunque sean números menores, nos va a marcar un error. Aquí podemos ver que se nos validaría si nosotros trabajamos nuestros registros con EAX. Porque si usamos EAX y EAX, va a ser válido porque ambos son de 32 bits. Respetan esa regla. Lo mismo con AX y AX, es válido. Ahora, ¿por qué AH y AL igual es válido? Porque ambos son de 8 bits. Entonces, esto se nos va a estar así eh, trabajando. Porque para que no tengamos problemas debemos de trabajar con los mismos, para que no nos marque un error, porque si no, pues nos va a estar dando bastantes errores. Entonces, para que se ejecute y no tengamos problemas, debemos estar trabajando con la misma cantidad de bits en nuestras operaciones. Bueno, igual de más adelante vamos a trabajar con lo que son las flags o las banderas. Es que he mencionado son los más importantes con los que iremos trabajando. Y se podrán dar cuenta que tenemos diferentes registros con diferentes variables. Hay de 32, de 16 y de 8. Que esto sí nos va a servir eh, más adelante al momento de ir trabajando. Bueno, ahora seguimos con lo que son los registros multipropósitos. Tenemos EAX que se llama acumulador, tenemos el EBX que es el índice base, tenemos el ECX que es conteo y el EDX que son datos. Bueno, entonces el acumulador dice que se utiliza para instrucciones tales como multiplicación, división y algunas instrucciones de ajuste. Y pues aquí realmente solo está la descripción general para lo cual los vamos a utilizar. Bueno, con lo que comúnmente se utiliza con el índice base, dice que guarda la dirección de desplazamiento de una. Por el momento no nos interesa mucho. La definición, dejémosla así, realmente por el momento no nos interesa mucho todavía eso de desplazamientos, pero es su función principal, ¿sí? Ahora tenemos lo que es el conteo, que dice que guarda la dirección de desplazamientos de la memoria y para varias instrucciones como lo que son loop, rep y shift. Bueno, varias instrucciones que ya veremos en su momento. Vamos a tener EDX, que dice que guarda una parte del resultado de una multiplicación o del dividiendo antes de una división. Entonces, si nos damos cuenta, realmente cada uno fue creado para distintas cosas, ¿verdad? Pero realmente ya en la práctica, claro que sirven para lo que dicen aquí, claramente. Pero yo puedo utilizar EAX para sumar, restar, multiplicar, dividir y también a CX, a DX y BX. Yo puedo utilizar cualquiera de los cuatro como yo como programador quiera, ¿verdad? Solo hay que tener cuidado en algunas instrucciones que pues, digamos, una división como muestra aquí, parte del dividiendo antes de una división. Si hacemos una división, este registro se va a modificar, pero cuando veamos las operaciones, al igual yo les mencionaré qué cosas modifica qué cosa para que tengamos ahí el cuidado. Pero así generalmente, entonces, pues podemos utilizar esos cuatro como realmente nosotros decidamos, pero tienen su propósito por lo cual lo crearon, ¿sí? División. Entonces, continuamos con EDI, que es índice de registro. Digo, índice de destino. Tenemos SI, que es índice de origen. Entonces, con EDI dice que direcciona los datos de destino de la cadena para las instrucciones de cadenas y bueno, es lo mismo, parece I, pero es para el origen. Realmente en la práctica no se utiliza como tal así, ¿verdad? Realmente lo vamos a estar utilizando de diferentes maneras y prácticas, ¿sí? Ahora, Bueno, como ya les mencionaba, también vamos a trabajar con esto que son las e-flags o las banderas.
Bueno, las banderas. De esto vamos a hablar más detalladamente en algún otro capítulo más adelante, pero pues para que tengamos la idea de qué son, pues son registros que guardan en cada uno de sus bits un uno o un cero para indicar si cumple o no algún estado. Como podemos ver, estas banderas tienen los 32 bits que deberían. Por ejemplo, aquí tenemos que en el bit 6 es la bandera 0 y esta bandera indica si después de una operación el resultado de esta es cero. O sea, como podemos ver aquí en el bit 6 tenemos lo que es Z, que representa 0, y pues si nos llega a dar, en este caso, una suma, nos llega a dar como resultado 0, pues se nos marcaría con un 1. Y así sucesivamente con las demás. Como podemos ver, pues tenemos diferentes, pero ya hablaremos más adelante. Tenemos la O, la D, la I, la T, la S, la A, la P, la C. Pero pues como decimos es más que nada para tener la idea de qué son las banderas. Vamos a hablar de esto más adelante. Bueno, finalmente pues tenemos lo que es un resumen. Como podemos ver aquí, pues es un resumen detallado de lo que son eh, pues todo lo que hemos venido hablando. Por ejemplo, aquí tenemos AX, que son 16 bits, en el que está involucrado AX. AX, pues está involucrado o inmerso a H y a L, y cada uno de estos es de 8 bits. Lo mismo pasa con EBX, con EDX, y SX. En este caso, los únicos que cambiarían son el ESI y el EDI, porque dentro del ESI solamente viene inmerso el SI, que es de 16 bits. Esto completaría sus 32 bits que ocupa. Lo mismo en el lado del EDI. Y como bien dice, solo SI y DI nos servirán para acceder a posiciones como lo son los arreglos, los stacks, entre otros. De los registros importantes que hemos visto y los que queramos que, y los que nos iban a ser útiles. Entonces, tenemos a EAX, que está dividido en H y a L. Y la letra, ¿verdad? De todas nuestras operaciones. No es que estos no se puedan, ¿verdad? ¿Verdad? No, bueno, nos van a servir para todas nuestras operaciones, bueno, D y C. Realmente estos cuatro son los que nos van a servir para todas nuestras operaciones, bueno, las más normales, ¿verdad? No es que estos no se puedan, ¿verdad? No es que estos no se puedan, pero lo que yo les recomiendo es que utilicen solo esos para lo que son operaciones, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver los otros dos. SI, que está dividido en 16 bits, perdón aquí la palabra, y del otro lado tenemos SI, y SI es otro de 16 bits, y de la misma forma de I. Entonces, estos realmente, si nos damos cuenta, SI es de 16 y AX también es de 16. Entonces, entre estos dos podemos hacer operaciones sin ningún problema, ¿sí? Sin ningún problema, pero yo les recomiendo que SI y DI, pues nos enfoquemos para darles una función como de índice, ¿sí? Y Igual cabe destacar que pues SI y DI son más que nada recomendables que se vean como si fueran unos índices. Como ya dije, sí se pueden sumar a X y SI, pero pues es más recomendable que se utilice así. Y volviendo a este tema, eh, en este caso sí se diferencia a X de SI. ¿Por qué? Porque Assembler solamente acepta SI y DI para trabajar con arreglos y stacks, aunque sean del mismo tamaño. Porque pues AX en este caso pues nos está hablando más de operaciones junto con los demás. Vamos a ver más a detalle todo esto más adelante. Por el momento esto sería todo. Muchas gracias.